星の下で砂漠の中で時は流れた。でも私はここに風と共に戻り声を届ける。光が輝き世界が待っている。それぞれの隅に新しい夢がある。後ろに置いた笑い声と抱擁、今日は大胆な夢の響き、帰ってくる炎。Capítulo 54. 16 antes de Cristo. Las profundidades. Mientras estaba en el muelle, la mente de Isizu se dirigió a las lecciones de su padre. Aunque era la mayor de sus hijos, él jamás le permitió ser su heredera. La razón era simple. No nació con un gallo. Solo le faltaba un trocito de carne, eso fue lo que provocó que su padre la despidiera al instante. Más tarde, uno de los comerciantes que la familia reveló al secreto de su eterna administración de las tumbas le reveló que el parto había sido difícil para su madre. La partera le había advertido que nunca intentara tener otro hijo. Pero y ella había nacido niña. Marik se culpaba por la muerte de su madre. O al menos lo había hecho antes de convencerse de que era culpa de su faraón. Pero era culpa de Isizu, porque si hubiera sido varón, su padre le habría permitido ser su heredera y Marik nunca habría nacido. A veces se odiaba por pensar que prefería a su madre que a su hermano. Otras veces los oscuros susurros en su mente le decían que él debía irse. Lo único que ha hecho siempre es causar problemas. Padre apartó a Odion de un empujón, cuando demostró ser tan fiel a nuestras costumbres solo por su culpa. Y ahora padre ha muerto, por su culpa. Revela nuestra verdad y se enfrenta a nuestro faraón. Quienes se opusieron a él, el dios encarnado, pagaron su blasfemia con sangre y dolor. Si fueras más fuerte, tu hermano sufriría el mismo precio. Se obligó a reprimir esos pensamientos. Siempre parecían asaltarla cuando recordaba lo que su padre le había enseñado. Porque aunque no era su heredera, era una Ishtar, y eso significaba que, al casarse con uno de los pocos guardianes de tumbas que quedaban, tendría que ayudarlo, y traer poder al clan del cocodrilo, la familia Ishtar. Isizu nunca supo con quién se habría casado, su madre pertenecía al clan de la serpiente. No quedaban las demás familias, ni tampoco las casas menores. Supuso que se habría casado con Shadi, su primo, pero él había fallecido hacía varios años, casi al mismo tiempo que su padre. Bien, siseó la amargura en su alma. No eres una vaca que se pueda vender y criar. Eres el mayor de los guardianes de tumbas, es tu deber tomar el mando. Si Shadi murió, significa que no es digno de servir al faraón. El linaje de los guardianes de tumbas debe ser fuerte. Ella sacudió la cabeza casi violentamente, obligándose a callar la voz. Su padre le había enseñado a controlar sus emociones. A comprender que sus propios pensamientos, sus propias opiniones, incluso sus propias emociones, no importaban si entraban en conflicto con la noble tarea de ayudar al faraón. Todo lo que hizo y fue en nombre de ayudar al faraón. Así, dejó a un lado sus dudas y la culpa que la atormentaba mientras veía a Susan Marison alejarse de Domino. Había presenciado el duelo de la joven con Seto y se sintió perturbada pero lo que vio y creyó que le estaba dando a Seto el amor de su vida, hecho a medida para alguien que claramente lo deseaba. Pero en cambio, había desatado a una loca y no espetó Isizu en lo más profundo de su mente. No hice nada malo. Seto Kaiba ha demostrado ser mucho menos que su pasado, si realmente hubiera sido el faraón Set, habría ayudado a esa mujer, no la habría rechazado. Lo hice, no hice nada malo. Entrecerró los ojos. Hay demasiados que intentan oponerse al faraón, como para impedirle cumplir su tarea. No puedo permitirme convertirme en una carga para él dudando de mí misma ahora. Seto Kaiba será sometido. Endymion regresará a la tumba. Thea Garner aprenderá cuál es su lugar y Joey Wheeler volverá a las sombras. Si este mundo quiere sobrevivir, todos deben cumplir su papel.
Ella se dio la vuelta y se alejó del barco que se alejaba, sin hacer ningún movimiento para recuperar a Susan a pesar del daño que pudiera causar. No importa si quieren ayudarlo o no. MC. ¿Cómo me metí en este lío? Pensó Tristán mientras observaba el campo. Solo quería demostrarles a todos que podía ser un duelista como Yuji y Hoei. Su mente se remontó a antes de Ciudad Batallas, antes de que Kaiba siquiera desafiara al abuelo de Yuji. En aquel entonces nos metíamos en un montón de líos, pero siempre éramos los cuatro. Yuji, Tea, Hoei y yo. A veces mío, claro, pero solo nosotros cuatro. Lidiando con la escuela, el abuso, el trabajo y... Negó con la cabeza. Entonces llegó Kaiba y fue como la llave que abrió la puerta a la locura. De repente, tuvimos que lidiar con Pegaso. Vio en su mente al creador de Duel Monsters usando su ojo milenario para convertir a Kaiba en una carta coleccionable, atrapando su alma y amenazando con hacerle lo mismo a Yuji. Entonces los 5 grandes intentaron que el padre de Tea matara a Edwin y... Hasta el día de su muerte nunca olvidaría el terror de ver a Edwin siendo operado, a Yuri cubierta de su sangre y apenas aferrándose a su cordura. Entonces esa extraña tierra, donde el bien era mal y el mal era bien y... El rey de Domino, quien en ese mundo era el señor Muto, quien aparentemente había asesinado a Yuji para reclamar su rompecabezas. Yuri, el corrupto jefe de policía, no tenía reparos en matar inocentes. Serenity, feliz asesinando a su propio hermano, y Edwin, obligado a arrancarle el alma para evitar que ella les hiciera lo mismo. El doble malvado de Edwin, usando la vara del milenio de ellos para convertirlos en sus marionetas, implantándoles el conocimiento de los monstruos de duelo en sus cráneos y obligándolos a atacar a su amigo. Y ahora Marik y sus cazadores raros. Edwin y Yuji habían sido bastante claros con todo sobre a qué se enfrentarían en Ciudad Batalla. Hasta Tierra 2, sentía cada vez más que me dejaban atrás. Yuji avanzaba a toda velocidad, enfrentándose a las amenazas del mundo. Hoei se apresuraba a seguirle el ritmo. Pero Tea y yo nos quedamos al margen, preguntándonos si esos dos serían capaces de salvar el día. Por mucho que odie a Iden Order, me dio la oportunidad de unirme a Yuji y Hoei y demostrar que yo también podía ayudar. No era un objetivo al que los cazadores raros pudieran perseguir para intentar acabar con mis amigos y podría luchar con ellos. Eso era todo lo que quería. Miró el campo y los monstruos de Mako. Ahora estoy aquí con solo 700 puntos de vida y ni un solo monstruo en el campo, intentando averiguar cómo voy a salir de este lío. Tristán cerró los ojos. Quizás y quizás no debería haber intentado competir en Ciudad Batalla. Quizás realmente me estaba engañando a mí mismo y tenía delirios de grandeza. Vamos, hombre. Gritó Hoei desde la grada. No te preocupes. Nos has visto salir airosos de situaciones peores, y tú puedes. Solo tienes que creer en ti mismo y en la esencia de las cartas. Tristán sintió que se le subía el ánimo con ese comentario. Su mejor amigo, porque Hoei era su mejor amigo ahora que claramente había dejado de pensar en sí mismo, lo animaba. Sabía que podía lograrlo. Hoei casi había llegado a la ronda final del reino de los duelistas. Había sido entrenado por el señor Muto. Era un buen duelista, un gran duelista. Y creía que Tristán podía lograrlo. Sí, tienes razón. Puedo con esto sin problema. Miró a Mako, quien asintió con aprobación, contento de que Tristán siguiera luchando. Tuve un último turno genial, tío, pero ahora me toca demostrarte lo que puedo hacer. Roba. Revisó su mano. No muy bien, a ver si podemos hacerlo mejor. Activó otro despliegue de machina. Envió otra carta de su mano al cementerio. Ojalá no la necesite, pero quizá, desestimó ese pensamiento, decidiendo que ya se ocuparía de ese posible combo más tarde. Robo, sí. Invocó a otro soldado machina en modo defensivo y ya sabes lo que eso significa. Sal, fortaleza machina. El monstruo azul con forma de tanque apareció, acelerando sus brazos de sierra mientras evaluaba el lado de Mako. Tristán sabía que solo necesitaba un golpe certero para ganar el duelo. Mako y él tenían tan pocos puntos de vida que un golpe lo resolvería. Les aseguraría el pase a la final. Fortaleza, ataca a su Kraken de la perdición y termina este duelo. Pero Mako sonrió con sorna. Activo el efecto final de mi Kraken de la perdición. Al devolverlo a mi mano, puedo anular tu ataque. El Kraken de la perdición se sumergió bajo las olas y su fortaleza se vio obligada a retirarse, incapaz de reorientar su ataque hacia el Kairyushin. Buen intento, sin embargo.
Pero ahora es el momento de que yo saque algo mucho más poderoso de mis profundidades. Verás, mi Kairyushin es una bestia ancestral que se creía muerta hace mucho tiempo y que acaba de reaparecer. Pero, hay otras de su especie que viven aún más profundamente en la oscuridad de las aguas del océano. Que han evolucionado aún más. Y ahora te enfrentas a la forma final del Kairyushin. El Leviatán. La bestia que Mako invocó era el doble de larga que el Kairyushin original, con cuerpo azul y alas verdes y moradas cerca de la cabeza. Se puso en modo defensivo, observando con furia a los monstruos de Tristán mientras Mako también cambiaba su Kairyushin original a una posición defensiva. Aún es más débil que mi fortaleza, señaló Tristán, solo para ver cómo sus monstruos empezaban a paralizarse. Oigan. ¿Qué están haciendo? Mi Kairyushin Leviatán es un maestro del océano y en sus 7 mares solo aquellos que pueden desafiar las profundidades pueden entrenar juntos. Vamos. Gritó Hoei. ¿Podrías hablar en inglés por una vez? Mako simplemente se burló. Lo que digo es que su efecto te obliga a tener solo un monstruo de tipo no acuático en el campo a la vez. Debes elegir cuál de tus monstruos machina se hundirá en el fondo del océano. Tristán frunció el ceño ante eso antes de sacar a su soldado de su disco de duelo, el que estaba en el campo dejó escapar un gemido lleno de estática cuando se derrumbó en el agua y fue arrastrado por la marea. Pongo una carta y finalizo mi turno. Estuvo bien, pero Tristán podrá evitarlo. Gritó Hoei. Vamos, hombre, enséñale a este marinero lo que puedes hacer con esa cubierta tan chula. Bien, dijo Tristán asintiendo, volviendo a robar. Tío, puede seguir jugando monstruos de defensa para proteger sus puntos de vida hasta que consiga algo importante. ¿Qué estoy? Espera. Eso es todo. Miró al campo. Yuji, Hoei, Edwin, no solo usan los efectos de sus cartas para ganar duelos, sino que encuentran la manera de usar lo que su oponente preparó y usarlo en su contra. Y creo que sé cómo hacer precisamente eso. Levantó una carta. Invoco a Machina Gearframe. Fue un error, Tristán. Incluso sin tener en cuenta el efecto de mi Leviatán, tengo algo más para asegurar que este duelo termine en el próximo turno. Activa tributo torrencial y destruye ambos lados de nuestro campo. La enorme ola se alzó y todos los monstruos fueron aplastados por la corriente, haciéndose añicos. Y ahora, en el próximo turno, solo necesito invocar al Kraken de la perdición que aún tengo en la mano y atacar directamente. Sonrió, levantando el pulgar. Lo hiciste bien, Tristán, no hay nada de qué avergonzarse por tu desempeño en este duelo. Sí, estoy de acuerdo, dijo Tristán. Invocación especial. Mega Fortaleza Machina. ¿Qué? Tartamudeó Mako al ver aparecer la fortaleza machina, y empezar a transformarse, elevándose mientras sus orugas se convertían en piernas y su cuerpo se transformaba para adoptar una forma más humanoide. ¿De dónde salió eso? La carta que descarté el turno pasado para activar mi despliegue de machina, le informó Tristán. Y cuando mi fortaleza de machina fue destruida, esta carta la transformó en su nueva forma de batalla. Y sin monstruos en el campo, eso significa que puede atacarte directamente. No hay necesidad, dijo Mako con una sonrisa, poniendo la mano en la cubierta. El holograma se desvaneció al instante. Prefiero terminar este gran duelo con un apretón de manos que con una explosión de fragmentos. Tristán sonrió y rodeó el tanque, con Mako siguiéndolo por el otro lado, hasta que se encontraron a mitad de camino. Extendió la mano y Mako la estrechó con entusiasmo antes de levantar el brazo de Tristán en el aire. El próximo finalista del torneo de la ciudad batalla. La multitud rugió con vítores y aplausos, con Hoei guiándolos. Tristán solo pudo sonreír. MC. Oye. Grité mientras metían a Renard en una celda antes de que me apartaran. Nos habían arrastrado a un almacén, solo para descubrir que gran parte había sido convertida en habitaciones más pequeñas, una de las cuales parecía una celda de prisión antigua, similar a las del viejo oeste. Mi secuestrador me había esposado, lo cual fue un pequeño alivio, ya que significaba que podía escaparme en cualquier momento. No sabía si la llave del milenio podía desatar nudos de cuerda, pero tenía mis dudas. Y sí, podía salir fácilmente de la celda, pero no iba a irme sin Renard y no quería andar escabulléndome buscando en el laberinto que claramente era el almacén reconvertido. ¿Qué? Dijo mi captor con un tono aburrido y cansado. Le pagan para que esté a mi lado. No querrás ser la razón por la que su contrato quede anulado, ¿verdad? De verdad que me da igual, ¿vale? Dijo mi captor.
Solo hago esto para que mi jefe no, si no te importa, mejor que te encierren. Me importa. De verdad que me importa. Tengo mucha empatía. El captor continuó guiándome por los pasillos tortuosos. No puedo ver The Office. ¿Y qué? Me gusta The Office. Es muy entretenida. Pero me cuesta verla porque siento lástima por Michael, pues intenta ser un buen jefe y una buena persona, pero comete errores y se supone que debemos reírnos de él, pero me da mucha pena. Boom, empatía. Así que, díganme, ¿qué tiene su jefe contra ustedes? Y... vamos, dije con dulzura al dar otra vuelta. Intentaba seguir el camino, pero no me resultaba muy fácil seguir las indicaciones. Alguien importante para mí está retenido aquí. Te capturo y la recupero. Fruncí el ceño. Maldita sea, voy a tener que ayudar a rescatarla, ¿no? Giré el cuello. Bueno, ya me sentía mal por haberte obligado a esto, fíjate que dejé de burlarme. Ya me di cuenta. Gracias, por cierto. No hay problema. Pero dime quién es tu jefe. ¿Están aquí? ¿Alguna vez te callas? Siseó. Me detuve a propósito y él me embistió. Podrías. Golpéame la muñeca una vez para decir sí, dos para decir no, susurré. Mi captor hizo una pausa antes de darme un empujón, pero fue poco entusiasta y me rodeó los brazos atados. En voz más alta, dije. Entonces, señorita. Un toque. Anda, puedes contármelo. ¿Novia? ¿Esposa? 2 toques. ¿Y qué pasa con la familia? Un toque. ¿Tienen a tu madre escondida? Si es así, mueren lentamente. 2 toques. Familiar, hermana o algo así. Se parecerá a él. No dudé ni un segundo de que decía la verdad. Quizá Marik habría sido lo suficientemente listo como para tenderme una trampa, aprovechando mi necesidad de ayudar a los demás, pero ¿para qué molestarse? Estaba esposada, separada de Renard, perdida en el maldito almacén, y en cualquier momento Marik podía salir a buscarme un duelo de sombras. Además, sus cazadores raros solían ser fanáticos, y claramente no quería estar allí. No fingía su cansancio por verse obligado a mantenerme cautiva. Mi captor finalmente me llevó a una habitación con una celda y me empujó adentro, haciendo un comentario poco entusiasta del tipo volveré por ti antes de dejarme en paz. La puerta se abrió unos segundos después y salí, frotándome las muñecas antes de guardar las esposas en el bolsillo. Está bien, encuentra a Renard y sal de aquí, murmuré antes de empezar a revisar las habitaciones. MC. Habían muchas cosas que hacían feliz a Salomón hoy en día. En el pasado habían sido más y carnales. Delicias para satisfacer al viajero. Un buen whisky escocés servido de una botella polvorienta recién encontrada en un estante. Una banda que sabía cuándo tocar y cuándo callar. La sensación de tener oro en el bolsillo y saber que estabas a punto de ganar más. La sensación de una belleza alta y morena acurrucándose en tu cuerpo antes de descender lentamente y el sonido de una mosca deshaciéndose y, hoy en día, tenía muchas cosas que lo hacían feliz. Cosas diferentes, pero buenas. Ver a su viejo amigo Arthur y hablar del pasado. Enseñarle a Joey a batirse en duelo, el chico era, sin duda, un excelente estudiante, para sorpresa de Solomon. Ver la televisión con Yuji y simplemente disfrutar de su compañía. Quedar con Edwin para comprarle cartas, quizás era astuto en sus negocios, pero siempre buscaba un precio justo que le asegurara a Solomon una fortuna, y, de alguna manera, enfrascarse en conversaciones sobre libros con él. Pero probablemente su mayor amor era tener una caja registradora llena de billetes. Sabía que no necesitaba el dinero. Después de todo, sus cuentas bancarias y sus bóvedas secretas estaban repletas de todo el botín y las ganancias que había acumulado a lo largo de los años. Sinceramente, le hizo sonreír pensar que, cuando Yuji cumpliera 18, podría mirarlo y decirle que podía hacer lo que quisiera. Pero, no se mantiene rico sin intentar seguir siendo rico. Siempre se busca más dinero, todo el tiempo. Y en este momento la caja registradora de Salomón estaba bonita y obesa con las facturas y él se sentía bastante bien. Caminando hacia la puerta, felizmente giró el cartel a cerrado. Había sido un día bastante ajetreado una vez que la gente se alejó de la plaza donde había comenzado el torneo y comenzó a flotar lentamente por el resto de la ciudad. Ver a todos los duelistas luchando motivó a otros a trabajar en sus mazos y pronto se quedó atrapado detrás de la caja registradora, no es que le importara, ya que la multitud se acercaba constantemente a él queriendo comprar cartas.
Al principio, algunos intentaron regatear con él, pero a medida que la multitud se hacía más densa y la fila serpenteaba saliendo de la tienda de cartas, todos se dieron cuenta de que si no querían enfrentarse a las exigencias de date prisa o bate, simplemente debían aceptar sus precios. Porque si bien podía ser divertido desafiar a alguien que te decía que aceleraras la compra para resolver las cosas, para cuando terminaras, tus cartas podrían haber desaparecido, vendidas a alguien más. Así que cállate, compra las cartas y sigue adelante. Y luego se corrió la voz de que sí, él era el abuelo del rey de los juegos y sí, se había batido en duelo con Seto Kaiba y todavía tenía el ojos azules roto, el falso. El verdadero estaba escondido en una de sus bóvedas, solo él y Edwin lo sabían. Y bueno, en cuanto se corrió la voz, todos querían algo. De repente, la suya no era solo una tienda entre muchas. Su tienda era un lugar para conseguir un recuerdo que superaba a cualquier otra. Soltó un suspiro de felicidad mientras observaba las vitrinas vacías, las cajas de almacenamiento vacías y los estantes vacíos. Todo, lo había vendido todo. Estaba completamente destruido. Lo que le habría llevado meses se esfumó en horas. Oh, eso le hizo frotarse las manos con alegría. Y ahora toca ocuparme de unos asuntos privados, pensó mientras entraba en el almacén, que estaba bastante vacío. La verdad es que había sido gracioso. Cuando se quedó sin mercancía en el suelo, admitió a todos que tenía cajas en la parte de atrás. Se ofreció a ir a buscarlas, pero en lugar de eso, un hombre enorme con una barriga enorme, vestido con ropa de motociclista de cuero, se acercó, miró a Solomon, y le preguntó en voz baja si movía las cajas por él, podría tener prioridad sobre los paquetes de My Team Your Shop. Incluso dijo por favor. Solomon lo había contratado al instante, dándole una caja entera gratis. Sí, eran $70, pero el tipo trabajó 2 horas sacando el resto de la mercancía, así que era un pago justo. Solomon le había dicho que volviera en 2 semanas, que tendría otro envío y que podrían hablar de que lo compraría sin más o que haría trabajos esporádicos para ganárselo. El hombre corpulento sonrió y Salomón recordó por qué había decidido aceptar ese trabajo. Bueno, con eso resuelto, veamos cómo le va a Yuji en el torneo. Solomon se acercó a la computadora que había instalado en su oficina y abrió la clasificación de Ciudad Batalla. Muchos de los nombres que figuraban tras haber completado la primera ronda no le sorprendieron. Edwin y Mai. A esos dos deberían haberles permitido seguir adelante. Eran demasiado astutos como para ser noqueados en el primer asalto. Sinceramente, Solomon no sabía si temer cómo serían sus hijos o intentar ser el primero en entrenarlos, ya que serían de los mejores estafadores del mundo con esa genética. Joey se sentía muy orgulloso de ver que su estudiante lo había logrado. Tea y Yuri fueron sorpresas, pero qué bueno que lo lograron. Yuji necesitaba ayuda con las amenazas que enfrentaba. Hablando de su nieto y Yuji, ¿qué haces? Se quejó Solomon al ver que su chico seguía buscando cartas localizadoras. Se te acaba el tiempo, muchacho. Solo sabía que Yuji había hecho algo insensato. Noble, sí. Algo que lo enorgullecía, sí. Pero insensato. Porque su nieto nunca conoció una causa perdida por la que no defendiera. Aunque al final todo salió bien con Joey, cuando el chico se mudaba para convertirse en una simple copia de su padre. Solomon negó con la cabeza, frustrado. Era algo que él y Edwin habían comentado en una de sus charlas. ¿Cuánto falta para que Joey pueda emanciparse? Preguntó Edwin. Estaban solos. Edwin había venido a prestarle a Solomon un libro sobre Abraham Lincoln tan grueso que podría partirle la cabeza a cualquiera. Habían estado hablando de padres, Solomon quería saber sobre el padre de Edwin, Arlo, y habían hablado del resto de los amigos de Yuji y sus familias. 18, a menos que alguien esté dispuesto a adoptarlo. ¿Lo harías? Preguntó Edwin. Parpadeó. Lo haría si pensara que es malo, pero ya que estoy criando a Yuji. Edwin asintió. Sí, y dudo que me dejaran hacerlo. ¿Cómo demonios se liberó Kaiba? Dinero, muchísimo, afirmó Solomon. Y creo que las 5 grandes movieron sus influencias. El maldito padre de Yuri, se quejó Edwin. Bueno, me alegra saberlo. ¿Qué quieres decir? Tengo algunos años antes de tener que contratar a un asesino. Salomón lo miró fijamente durante un largo rato. Cuando llegue el momento, avísame. Pensó en Dai Wu, el jefe de la mafia que conoció hace 10 años. Que empezó queriendo su muerte, y luego quiso que fuera el padrino de su nieta cuando salvó la vida de su hijo de un puente que se derrumbaba.
Alguien capaz de hacerlo peor por las razones correctas. La computadora sonó, señalando que tenía un nuevo mensaje y Solomon salió de sus pensamientos para mirarlo y comenzó a sonreír. Brazo izquierdo es el título del correo electrónico. Solomon sonrió, pensando en las cartas que tenía guardadas. Edwin lo sorprendió al entrar en la tienda y, discretamente, le entregó Exodia la prohibida, el brazo derecho de la prohibida y la pierna izquierda de la prohibida. Solomon esperaba, como mínimo, una broma sobre un intercambio, pero Edwin simplemente negó con la cabeza y dijo que no estaba bien que se quedara con lo que realmente le pertenecía, porque Yuji había usado la baraja de su abuelo en aquel entonces, no la suya, así que había hecho un intercambio que no le correspondía. Solomon no le había dado mucha importancia, hasta que supo de Ciudad Batalla y los cazadores raros. Y entonces esos fragmentos de Exodia se le quedaron grabados en la cabeza, y el hecho de que había más de ellos por ahí. Una forma de completar el conjunto una vez más. Había conseguido la pierna derecha del prohibido y ahora solo le faltaba el brazo izquierdo, que alguien le ofrecía. Era un poco más caro de lo que le habría gustado, pero con una caja registradora llena de dinero. Salomón sonrió mientras se levantaba y se dirigía a completar su vieja terraza. MC. El espíritu del anillo gruñó para sí mismo mientras se escondía en las sombras, observando cómo los tontos mortales se movían sin preocupaciones. Esto era por lo que tenía que liberar a su media naranja. Estos patéticos sacos de carne, no entendían cómo vivir de verdad. Desperdiciaban su tiempo, sus esfuerzos y sus energías en las tareas más patéticas. Riñas insignificantes. Competiciones innecesarias. Incluso sus impulsos más oscuros, sus lujurias intensas y asquerosas, eran simplemente insignificantes. Los hicieron esclavos. Permitirles correr sin mano fuerte era cruel. Y, sin embargo, allí estaban porque los dioses, ingenuamente, habían decidido distanciarse o centrarse solo en unos pocos. No podía ir a los planos eternos, atrapado como estaba dentro del anillo y siendo solo una fracción de Zork, pero sabía que antaño 1000 dioses diferentes habían librado guerras con sus esclavos para demostrar ser los más grandes entre sus hermanos y hermanas. Ahora dormían o holgazaneaban juntos, o eran como Selene, que se centraba en un solo mortal. Selene. Luna, ¿te crees tan poderosa? Apretó el puño con más fuerza. Sufrirás por lo que me dijiste, te lo juro. Cuando me haya fusionado de nuevo con mi forma superior y me haya liberado de las profundidades del enigma del faraón, juro que haré que te arrepientas de cada acción que hayas hecho. De cada palabra impregnada de ácido. Encontraré a tu Endymion, lo despellejaré delante de ti y luego te destrozaré, Titán. Te destrozaré, te criaré y dejaré que los monstruos que surgen de ti se den un festín con tu carne y tus huesos antes de enviarlos a matarlos a todos. Pero y eso era en el futuro. Lo que vendría, no lo que debía suceder ahora. Su yo superior, su verdadero yo, seguía atrapado en el rompecabezas y podía sentir que esa parte de sí mismo, ignoró la voz en su alma, que sonaba como la de Selene, burlándose de que la astilla había creado una astilla, no estaba más cerca de descubrir dónde se escondía la puerta que contenía su forma completa. Y mucho menos de derribarla. Y ahora tengo más complicaciones, pensó. Marie Crystal debería haber sido un peón fácil de manipular. Un arma usada, no para derrotar al faraón, sino para distraerlo mientras yo cumplía con mis tareas. Ganando tiempo para tender la trampa que me permitiría reclamar el rompecabezas. Combatirlo y debilitar sus defensas para poder penetrar más fácilmente en su mente y descubrir sus secretos. Si hubiera logrado derrotar al faraón, habría sido sencillo destruirlo, reclamar el rompecabezas del milenio y llevarse también la vara del milenio como premio. Pero no, y por culpa de Selene, Marik conoce mis verdaderos objetivos y me ve como un enemigo. Me perseguirá como persigue al faraón. Entrecerró los ojos. Y si Selene le menciona a ese entrometido de Edwin Chaos que sigo aquí, él también me buscará. Tiene un sentido de la justicia demasiado desarrollado. El espíritu se apartó de la pared en la que se apoyaba y avanzó por la acera. Si quiero derrotar al faraón, tendré que confiar solo en mí mismo. He acechado demasiado tiempo, debo emerger de las sombras una vez más. Y para ello debo seguir las absurdas reglas de Seto Kaiba y luchar en este torneo. Frunció el ceño. Esta burla de los juegos de las sombras, disfrutaré demostrándole lo equivocado que está al menospreciar ese antiguo poder. Sus pies lo llevaron a una tienda de cartas.
No la desoló Monmuto y por muy divertido que fuera atacar al anciano y causarle más angustia emocional al pequeño Yuji, no tenía tiempo para esas cosas, y aunque ahora estaba tomando un papel más activo, había una diferencia entre eso y los ataques directos. ¿Qué puedo hacer por usted?, preguntó el comerciante inclinándose sobre su mostrador. El espíritu sonrió con sorna. Era bueno ver que, incluso en esta época, los comerciantes seguían siendo los mismos. Los motivaba la avaricia y la miopía que les producía centrarse solo en el presente en lugar de en lo que vendría después. El ladrón Bakura se había aprovechado de esas deficiencias muchas veces en el pasado. Necesito una terraza, afirmó. Claro, dijo el comerciante, secándose las manos sudorosas en la camisa. ¿Qué buscas? Hay mucha gente vendiendo cartas para ganar dinero rápido. Conseguí un mazo completo de Miss Valle y de un duelista que tuvo que retirarse del torneo cuando tuvo que volver a Europa a toda prisa. Buscaba algo mucho más oscuro, afirmó el espíritu. Ah, te lo compré, dijo el comerciante con una sonrisa, acercándose torpemente a un armario y sacando una carpeta. Toda clase de demonios, hizo una pausa. ¿Tienes alguna forma de pagarlos? Sí, dijo el espíritu, quitándose el collar del milenio. Oro macizo. Dijo el comerciante, intentando mantener la calma incluso mientras babeaba ante el metal que el espíritu le ofrecía. Supongo que eso funcionaría. También necesitaré un disco de duelo. Eso no lo entiendo, dijo el comerciante y el espíritu supo de inmediato que era mentira, pero lo dejó pasar. Le tomó otros 10 minutos regatear con el hombre gordo antes de finalmente conseguir el mazo. Estaba lleno de demonios poderosos y hechizos y trampas aún más peligrosos, un mazo que ahora le convenía, aunque le molestaba no poder invocar a Diabound. El K del ladrón Bakura había sido un poderoso aliado. El espíritu se detuvo y alzó la mano y el anillo del milenio voló hacia su palma abierta. Sonrió y se sacudió la sangre, sin detenerse siquiera a ver el cadáver decapitado del comerciante caer al suelo de su tienda. MC. Renard gruñó con frustración. Ya es bastante malo que nos capturaran, pensó, moviendo los dedos con firmeza. Ya es bastante malo que lo hiciera un hombre que claramente no tenía interés en capturarnos. Pero nos capturaron unos incompetentes que ni siquiera piensan en buscarme un kit de ganzúas. Era posible que los cazadores raros asumieran que, gracias a que Edwin tenía la llave del milenio, Renard no se molestaría con semejante cosa. Después de todo, Edwin podía abrir cualquier cerradura con solo concentrarse un poco. A veces ni siquiera lo hacía a propósito. Hace 2 semanas. No pauses la película, vuelvo enseguida, le gritó Edwin a Renard, yendo hacia la puerta cerrada del baño y abriéndola de golpe, solo para ser recibido por Mai gritando mientras estaba sentada en el inodoro. Salir. Edwin parpadeó. ¿Sabes que es señal de una relación sana cuando te sientes cómodo haciendo caca delante de? Un rollo de papel higiénico le golpeó en la cara. MC. Pero ese es el propósito de conservarlo, ¿no? Pensó mientras buscaba entre los barrotes de la celda y trataba de abrir la cerradura. Para situaciones como esta, cuando Edwin no está. Negó con la cabeza al sentir que la cerradura casi se desenganchaba, pero entonces la ganzúa resbaló y tuvo que empezar de nuevo. Un pequeño contratiempo, pero aún así molesto. Y me niego a quedarme de brazos cruzados mientras mi capitán esté prisionero. Tras destrabar la cerradura, Renard abrió la puerta de golpe y se tomó un momento para evaluar lo que llevaba consigo. Una porra plegable que dejaba una buena roncha al ser golpeada. Una pistola eléctrica. Las esposas que ya había elegido y que ahora podían usarse contra otra persona. Su mazo y su disco de duelo. Sinceramente, su secuestrador no había hecho nada para asegurarlo ni para que no pudiera escapar. Era simplemente insultante. Estos cazadores raros son descarados o insensatos. No me decido. Negó con la cabeza una vez más y salió de la habitación, mirando a su alrededor antes de decidir regresar por donde habían venido. Era probable que Edwin estuviera más adentro, pero Renard quería tener claro por dónde salir. No le serviría de nada perderse en el laberinto de pasillos y convertir el rescate en una farsa. Ha visto demasiadas veces a gente cometer ese error. Centrarse en hacerse el héroe sin comprender lo que les rodea, y como resultado, solo empeoran las cosas. Honestamente, no es diferente a quienes entran en pánico y salen corriendo sin pensarlo 2 veces. Su mente regresó a Edwin abriendo la puerta del baño sin querer. No porque quisiera volver a ver a Mai gritándole, sino porque recordaba por qué habían estado allí.
Edwin era un hombre peculiar con gustos peculiares. Odiaba las películas de terror, negándose a verlas incluso cuando Joey lo incitaba a unirse a un maratón o a hacer de guardián de la pandilla para ver una película para adultos. Veía las películas clásicas de monstruos, las de Godzilla, pero no le gustan las películas de terror, ni las de fantasmas, ni la pornografía de tortura, ya que se burlaba de cierto grupo de películas. Pero curiosamente no le importaba la serie Scream. Habían estado viendo la primera ese día y una cita de esa película le vino a la mente. ¿Qué sentido tiene? Todas son iguales. Un asesino estúpido acechando a una chica tetona que no sabe actuar y que siempre sube corriendo las escaleras cuando debería salir corriendo por la puerta. Es insultante. La gente pensaba que eso no era realista. Que se hacía solo para crear drama. Lo que no sabían era que la gente hacía estupideces cuando la adrenalina les corría por las venas y trataban de sobrevivir. No pensaban. Porque sus cuerpos estaban al mando, pensando demasiado cerca del presente o demasiado lejos en el futuro. Hay que ser racional, comprender dónde se está en el momento y, al mismo tiempo, saber a dónde se va. Es un equilibrio delicado. Renard se detuvo. En la habitación a su derecha alguien estaba tarareando. Moviéndose con cuidado hacia la puerta, la entreabrió con una mano mientras con la otra sacaba su porra, listo para atacar. Pero vio otra celda y dentro había una joven, de espaldas a él, tarareando suavemente. Vestía vestido y blusa, y tenía el pelo oscuro y rizado, pero por lo demás no pudo saber mucho de ella. Su mente gritaba: trampa. Fue algo y bueno, fue algo y... Maldita sea, dilo sin más, pensó con amargura. Es algo que tu antigua tripulación habría hecho. A veces se preguntaba si Edwin alguna vez se preguntaba cómo Renard conocía todos sus trucos. Cómo meter a alguien en una celda y obligarlo a actuar como un prisionero con la esperanza de atraer a alguien que intentaba escapar o que quería hacerse el héroe. Quería darse la vuelta e irse, pero una parte de él susurró, ¿y si no era así? ¿Y si realmente era otra víctima de los cazadores raros? Renard apretó los dientes antes de tomar una decisión. 2 minutos después, entró corriendo en la habitación, provocando que el prisionero se levantara de un salto, sobresaltado. Se había quitado el abrigo y el disco de duelo, se había alborotado el pelo y, como broche final, dijo con su mejor intento de acento americano: uno de los prisioneros se ha escapado. El amo maligno está contento. ¿Viste pasar a alguien? ¿Qué? Preguntó la joven. Renard puso los ojos en blanco. ¿Estás prestando atención? Uno de los prisioneros logró salir de su celda. ¿Los viste? Joey se irguió, con una mirada decidida. Si lo hicieran y nunca te lo diría. Bien, dijo Renard, volviendo a su voz habitual. Un momento. Estas cerraduras son bastante básicas. Espera, ¿qué? Dijo la mujer y Renard intentó ubicar su acento. Sudamericano, creía. Soy el prisionero que escapó, le dijo Renard mientras se arrodillaba y empezaba a manipular la cerradura. Y espero que me acompañes. Entonces, ¿por qué estabas? Tenía que asegurarme de que no eras un señuelo creado para atraparme. Muy paranoico. Como diría mi capitán, no es paranoia si en realidad quieren atraparte. Tienes toda la razón, admitió la joven. Renard abrió la puerta de golpe. Soy Mira. Renard, dijo. Se lamió los labios con nerviosismo. Yo no soy la cautiva en realidad. Parpadeó y añadió rápidamente. O sea, soy una cautiva, solo que, ¿has oído hablar de cómo los malos secuestran a alguien para usarlo como arma contra otra persona? Sí, Renard lo sabía bien. Solo asintió, sin atreverse a hablar. Todo esto le afectaba demasiado. Mi tío. A Renard le da un vuelco. El hombre que nos capturó a mi capitán y a mí, claramente no quería ser parte de esto. Los cazadores raros claramente lo están obligando a trabajar para ellos. ¿Quién? Preguntó Mira mientras Renard la acompañaba afuera, tomando su abrigo y su disco de duelo y poniéndoselos de nuevo. Una organización criminal internacional liderada por un hombre llamado Marik. Usan el torneo como tapadera para sus crímenes. Genial. Es la primera vez que salgo de casa y me secuestran terroristas. Isa no me dejará oír hablar de esto. No sé si técnicamente son terroristas, pero estoy de acuerdo en que es mala suerte. Le hizo un gesto para que lo siguiera por el pasillo. Conozco la salida. Te pondré a salvo y puedes pedir ayuda mientras voy a buscar a mi capitán y a tu tío. Hizo una pausa.
¿Sabes si capturaron a alguien más? No, admitió Mira. Todo pasó bastante rápido. Alto criminal. Renard le había dicho a Edwin que había tenido una vida interesante. Era cierto, y ya casi nada le sorprendía. Que su capitán tuviera un artefacto egipcio místico que le permitía viajar por todo el mundo. Nada de qué preocuparse. Que el heredero de una antigua tribu secreta de guardianes de tumbas se convirtiera en el líder de una organización criminal internacional. Creíble. Que un joven compartiera su cuerpo con el alma de un faraón destinado a salvar el mundo. Se encogió de hombros. Pero ver a un hombre caer desde las vigas con un disfraz de superhéroe hecho en casa. Eso fue algo que hizo que Renard se detuviera. Era casero. La verdad, no había otra forma de describirlo. Parecía algo que un instituto armaría para una obra de teatro. Un instituto mediocre que no se esforzaba mucho. Un mono morado oscuro, ceñido al cuerpo de la figura, que, hay que reconocerlo, tenía algo de musculatura. Llevaba un cinturón negro, botas y guantes a juego y, curiosamente, una capa roja andrajosa, llena de agujeros y terminada más en tiras largas que en un trozo entero de tela. En el pecho llevaba un emblema cosido, una C roja que parecía que debía parecer que goteaba sangre, pero las gotas estaban deformadas, claramente recortadas. Y finalmente estaba la cabeza de la figura, con una máscara blanca sin rasgos distintivos y una mata de pelo morado apagado. No dejaré que lleves a ese rehén a ninguna parte. Declaró la figura, poniendo las manos en las caderas. Acabo de rescatar. Silencio, ciudadano. Declaró el héroe, señalando a Renard. Tú, villano, pagarás por secuestrar a esta niña inocente. Mira parpadeó antes de mirar a Renard. ¿Habla en serio? Creo que sí. Entonces no fue un truco como pensabas conmigo. Si es así, entonces caeré en la trampa, admitió Renard. Basta de palabras, villano. Si te enfrentas a Cadáver, el primer superhéroe de duelo del mundo, te detendré. Metió la mano en la espalda y, efectivamente, sacó un disco de duelo. Estaba pintado con aerosol a juego con su traje, pero sí, era un disco de duelo al fin y al cabo. Enfrentándote a un duelo, malvado. Parece que el estado de locura de Edwin me ha contagiado. ¿Podrá Corpseman derrotar a su nuevo y peligroso enemigo? Descúbrelo en 2 semanas. A la misma hora de Corpseman, al mismo canal de Corpseman. MC. En el Caosverso Omake. Tierra 77. Thea se abrió paso entre la multitud, sin detenerse por una vez a disculparse con quienes había obligado a apartarse. Su única preocupación era llegar al frente de la arena donde se desarrollaba el duelo. Escuchó a Yuji y Serenity pedirle que se detuviera, pero se negó. No quería perder el tiempo y acabar perdiendo la oportunidad. De repente, irrumpió entre la multitud y llegó al frente de la arena de duelo a tiempo para ver a Rex Raptor gritando de frustración cuando su mejor monstruo fue derrotado. Y eso, dijo su oponente con una sonrisa burlona, es por eso que todos ustedes, débiles, no son nada comparados conmigo. Valentine. Gritó Thea, saltando al suelo de la arena de duelo y abalanzándose hacia adelante. Dijo Mai Valentine, ladeando la cabeza antes de sonreír. Ah, me acuerdo de ti, Taya, ¿verdad? Te corrigió ella. Sé que me recuerdas, igual que recuerdas a mi hermana. ¿Tu hermana? Mai lo pensó un momento, dándose golpecitos en la barbilla con un dedo. Ah, sí, oí que tuvo un accidente. Lamento mucho tu pérdida. No fue un accidente. Los puños negros la atacaron, y tú la enviaste a buscarla. La multitud murmuró, pero Mai se llevó la mano al pecho y jadeó. Vaya, esa es una acusación bastante oscura. No deberías lanzar teorías así, Gardner. No querría que te demandara por difamación. Pruébalo, dijo Thea. Sé que los enviaste tras ella por desmantelar esa red de duelos ilegal, en la que eras un importante inversor. ¿Más mentiras? Preguntó Mai, chasqueando la lengua. No, dijo Thea antes de concentrarse. Extendió la mano hacia su cintura, y sintió el cosquilleo mágico al activarse el cinturón del milenio. Momentos después, donde Thea había estado, había otra persona. Podría parecerse a Thea, aunque con el pelo más despeinado y una complexión más musculosa, pero no era ella. Era otra persona, alguien de una época perdida donde el poder se determinaba por la fuerza y la destreza en el campo de batalla. Sé que es la verdad, dijo el espíritu del cinturón milenario, con la voz más fuerte y un ligero acento griego, porque obligué al puño negro a admitirlo.
Y aunque estoy segura de que tú y tus abogados te ayudarán a escabullirte, no voy a dejar que te salgas con la tuya. Te reto a duelo, Mai Valentine, para vengar a mi hermana. Muy por encima de ellos, observando todo esto, un hombre de cabello castaño con una cara delgada y una barba corta y oscura que cubría toda su mandíbula frunció el ceño. ¿Qué diablos está pasando? Susurró el recién llegado al mundo. Presentando a Josiah Chaos. El caos de la Tierra 77.